Niebla. Ni rey, ni ley, ni paz, ni guerra definen con perfil y ser este fulgor pardo de tierra que es Portugal entristeciendo. Brillo sin luz y sin arder, como el que el fuego fatuo encierra. No sabe nadie lo que quiere, nadie conoce qué alma tiene, ni lo que es mal, ni lo que es bien. ¿Qué ansia distante cerca llora? Todo es incierto y es postrero, todo disperso, nada entero. Oh Portugal, hoy eres niebla, esta es la hora. Un poema maravilloso de Fernando Pessoa, incluido en el libro Mensaje. Seguramente que escucharlo en portugués debe ser mucho más emocionante. Y quizás podríamos pedirle el favor, para iniciar esta conversación, al Premio Nobel de Literatura, escritor, amigo de Chile, José Saramago, con quien vamos a conversar ahora en La Belleza de Pensar, aquí en la 20ª Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, José, por estar aquí conmigo. Yo quería pedirle ese favor, no sé si será abusar mucho, si usted pudiera leerlo en portugués. Com muchísimo gusto. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem. Nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Pero se este fora certo, seguramente já não existiríamos. Porque esta é uma radiografia de um moribundo. Moribundo que, se é certo que hemos sido sempre o que Fernando Pessoa ha dicho aqui, estávamos moribundando há 8 siglos. Não? É uma agonia demasiado larga para ser autêntica. Não? Eu creio que somos Portugal e os portugueses somos um pouco vítimas de uns quantos tópicos. A saudade, a tristeza, a melancolia, todo isso, o fado. E não é que não haya algo disso em nossa forma de ser. Pero lo que no se nos puede é atar-nos para todo sempre, como se todos lo fuéramos, como se todos lo hubiéramos sido sempre, e como, pior aún, mañana vamos a tener la obligación para estar a la altura del retrato que Fernando Pessoa hace nosotros aquí, nos quedaremos así por el siglo XXI, XXII, XXIII, no sé hasta cuándo. Los poetas, que son unas personas absolutamente maravillosas, a veces se creen en cosas que la realidad no confirma siempre. No es que no confirma a veces, pero no confirma siempre. Ahora, usted en el cuaderno de Lanzarote, por ahí desliza un comentario sobre una especie de enfermedad de Portugal. Algo tengo así, una enfermedad o una agonía de Portugal. ¿A qué se refiere con eso? Yo no diría ni una agonía ni una enfermedad, o quizás sí una enfermedad. Es decir, yo creo que lo que nos está faltando, y quizá ahora más que antes, es una idea de futuro. Y a partir del momento en que una persona, y mucho más un pueblo, no tiene una idea de lo que puede ser su futuro, y sobre todo, si no está pensando en prepararlo, si no está pensando en definirlo, eso es malo. Y con esto de que ahora somos europeos, entonces ahora, como todo lo que viene, en términos de decisiones, ideas, si las hay, cuando las hay, nos llega todo de fuera, nos llega todo de Bruselas, entonces estamos viviendo o que eu llamaria vivendo al dia, é decir, cada 24 horas estamos ali e a ver que é o que passa depois. Quando em el 74 nos liberamos da ditadura, e a verdade é que ha sido uma festa nacional e uma espécie de esperança coletiva, todo o mundo na calle, Aí hemos creído muchos de nosotros, y quizá incluso la mayoría del pueblo, que iríamos adelante. Pero adelante, ¿en qué sentido? Yo creo que hay una equivocación muy
muy seria, que es pensar que la democracia es un punto de llegada. Y nosotros que estábamos saliendo de cerca de 50 años bajo una dictadura, llegamos a la libertad, a la democracia, y ahora ya está. Y no hay nada más que hacer. La democracia no es un punto de llegada, la democracia es un punto de partida. La democracia empieza a construirse en el momento en que decimos que estamos, es decir, que se acabó lo de antes. Entonces, nos hemos vuelto consumidores, ou consumistas, como se quer, poucas ideias, pouco debate, muita política sem grandeza, para llamarla assim. Nesse sentido, há uma espécie de tristeza. É uma tristeza que se disfraça bajo uma aparência de prosperidade, de alegria, discoteca, coche, todo isso, centro comercial, todo isso são os polos onde circula. Pero não somos os únicos. Esta é uma enfermedade mundial. Usted habló del futuro de Portugal. Imaginémonos que usted tiene que contarlo. Ahí Pessoa nos está contando un cuento, nos está contando lo que él cree que es Portugal o siente que es Portugal, a otros, que somos sus lectores. Usted lo ha contado también de alguna manera a través de sus libros, pero si tuviera que contarle a un niño, imaginemos una situación ficticia que ya Europa es una sola, van desapareciendo lentamente las identidades, este proceso de homogeneización contra el cual usted ha luchado a través de sus ideas. Para construir el futuro, imagino que hay que también reconquistar un poco el pasado. ¿Cómo le contaría a usted a ese niño qué es Portugal? Habría que saber si el niño estaría interesado en eso. Ese es el problema más serio, está ahí. Imaginemos que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la enfermedad de que están padeciendo los adultos, a ausência de ideias, a ausência de projetos de futuro, a ausência de ciudadanía, de sentimento de ciudadano, eso lo están aprendiendo los niños. Entonces es muy difícil, es muy difícil que un niño tuviera algún interés en eso. Pero de todos modos, ahora no podría decir cómo es que sería Portugal dentro de 40 o 50 años, cuál es la ruta por donde vamos, por donde pensamos que estamos andando. Yo no sé si en 50 años Portugal existirá. Es que no estoy nada seguro de eso. Si las civilizaciones se acaban, si las culturas se acaban, vamos a ponerlo así, en una situación como esta, que no es solo Europa, que es la globalización mundial, lo que está pasando ahí es caso para preguntarse uno qué es lo que será mañana. Yo estuve hace poquísimos días en Nueva York. Y en una mesa redonda con Norman Mailer estuvimos hablando de unas cuantas cosas como esta. Y después de la mesa redonda seguimos hablando y él me ha dicho algo que justo en este momento en que está ahí todo ese alrededor de quién es que va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. El empate catastrófico. El empate catastrófico o la catástrofe del empate. Norman Mailer me ha dicho algo que es por lo menos sorprendente, pero no lo inventé yo, lo ha dicho él. Él ha dicho que Clinton es el último presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué es que es el último presidente de Estados Unidos? Porque a partir de ahora las multinacionales ya no necesitan intermediarios. Lo ha dicho él. No se trata de una invención mía, mucho menos de una calumnia. Norman Mailer, el gran escritor norteamericano, ha dicho: Clinton es el último presidente de Estados Unidos de América. ¿Y por qué? Pregunta, porque a partir de ahora las multinacionales ya no necesitan intermediarios. Está. Si esto pasa con Estados Unidos, ¿qué podría yo contar a ese niño? Ahora, ¿qué papel cumple o qué rol puede cumplir, si es que tiene que cumplir un rol la literatura, en este contexto? A ver, en este mundo globalizado,
donde hay una especie de gobierno mundial, así me lo imagino, de un gobierno mundial de multinacionales, donde desaparecen las fronteras, los países, donde los presidentes desaparecen también, donde desaparecen muchas cosas, el pasado también. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Sigue teniendo vigencia o cuál es el rol de la palabra literaria en este contexto? Bueno, yo creo que, aunque ya no tenga ningún sentido y sobre todo, de alguna forma, se haya vuelto desnecessário, para ponerlo así, yo sé que, aunque no valga la pena, yo pienso que siempre seguirá escrevendo. Bueno, pero esta es una declaración que está muy bien, está muy bonita, pero vamos a ver ahora un poquito más allá. El problema es, y usted ha dicho la palabra, el problema está en la importancia que tiene el pasado. Si el pasado pasa a no tener ninguna importancia, ni la memoria, no hablemos entonces de pasado, hablemos de memoria. Si la memoria pasa a no tener ninguna importancia, si vivimos cada día, el día como si el ayer no existiera, y no solo personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar. Pero por otra parte, y sin que yo sea tan catastrofista como la elección reciente en Estados Unidos, yo no acepto, no puedo, no quiero aceptar que el destino de la humanidad sea este. Una humanidad que en este momento está muy claro que lo que se está haciendo en el planeta es un mundo para ricos, no es que no haya pobres, habrá y cada vez más. Pero todo se está haciendo para los ricos. Hablemos de su último libro. Ese libro está inspirado en una metáfora, voy a usar la metáfora de ese libro que es la metáfora platónica, ¿no? Estamos encerrados en la caverna. A ver, ¿en qué sentido esa imagen platónica juega con nuestro tiempo? Bueno, yo creo que no hemos estado nunca tanto en la caverna de Platón como ahora. Es ahora que estamos confundiendo imágenes, sombras con la realidad. Antes no es que por la inmigración, por la creación artística o literaria o lo que fuera, o por el sueño, todo eso, no tuviéramos, y afortunadamente que sí, essa espécie de universo paralelo que es el universo de la imagen. La imagen que podía sencillamente una imagen literaria. Pero de todo modo, la realidad estaba allí. Y no es que ahora la realidad no esté ahí, pues claro que sí que está ahí. Pero lo que pasa es que no tenemos ojos para ella. Y peor aún, es la imagen misma que por el hecho de ser borra la realidad. La realidad se queda borrada o por detrás de una pantalla que es la imagen. Cuando recordamos, cuando sabemos que Platón en ese invento de la caverna que en ese momento tenía otro sentido, tenía otra significación, pero si podemos extrapolar, y siempre se puede, el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos viviendo ahora, entonces yo creo que estamos directamente todos en la caverna de Platón, sentados mirando una pared, sin poder mirar al lado, porque así lo describía Platón, atados, y más aún, y Platón decía, había un nacido allí, y nosotros estamos naciendo aquí. Por otra parte, no hemos nacido nunca en ningún otro lugar, claro. Pero este lugar donde estamos naciendo ya es la caverna. Y vamos quedarnos mirando a la pared, que por otra parte puede tener dos funciones, la función esa de ilusión y la función de espejo. Nos estamos mirando a nosotros mismos como si no existiera nada más. Narcisismo es eso. Ni siquiera eso, porque el narciso, nosotros lo sabemos, tenía algún motivo para mirarse. Porque era muy bello, era muy hermoso.
Y la realidad que es la nuestra no es ni bella ni hermosa. Pero no hay ninguna esperanza en los recursos interiores del hombre, en una dimensión interior del hombre. Siempre el hombre ha estado enfrentado a dilemas. Pienso en la historia humana, se ha enfrentado a dilemas tan terribles como... Siempre la esperanza existe, los recursos interiores del hombre, pues si hemos llegado a donde hemos llegado es gracias a los recursos interiores que hemos usado de una forma u otra, de una manera u otra. Claro que sí, pero ¿cómo? Mañana o ahora mismo, a partir de las extraordinarias palabras y sentencias y conceptos que yo estoy difundiendo aquí, Santiago de Chile se para a pensar todo, desde el presidente de la República hasta donde sea. Supongo que el presidente de la República piensa alguna vez en temas como este. Sí, yo creo. Yo supongo, sí. No, yo creo que sí. Tengo motivos para pensarlo y decirlo. Pero eso... Pero ¿quién es que nos está empujando en esta dirección? Mire, todavía seguimos sabiendo quién son más o menos los presidentes, los gobiernos y todo eso. Y eso sale en las televisiones, en la prensa, en la comunicación, todo eso. Los nombres, cuando suben, cuando bajan, cuando dejan de ser y todo eso. Pero los auténticos dueños, porque la palabra quizás sea esa la mejor, los auténticos dueños del mundo no salen en la prensa, no dan la cara en la televisión. Yo creo que no estaría mal si esto va por ahí y si Norman Mailer tiene razón, y yo creo que sí, que la tiene, que mañana los países se pusieron en subasta. ¿Quién es que va a gobernar Chile o Portugal? Pues se candidata, se propone Coca-Cola, General Motors, Mitsubishi, esto, aquello, y van a pujar. Y claro, ¿y qué pasa? No pasa nada. A partir del momento en que Coca-Cola pasara a gobernar Chile, pues no cambiaría, yo creo que no cambiaría nada. Y no cambiaría nada... Porque si Coca-Cola es inteligente, mantendría el himno, la bandera, la Constitución y todo eso. No podría colocar la Coca-Cola. Nosotros ahora... Podría ser un huemul con una Coca-Cola. Nosotros ahora en Europa, ahora siempre tenemos dos banderas. Digamos, la bandera propia del país, en este caso de Portugal, y la otra la bandera de la comunidad. Entonces, como vosotros todavía no tenéis una comunidad, pondríais la bandera de Chile y la bandera de Coca-Cola. Y ya está. Ahora, volvamos a la literatura, porque está en relación con esto. Yo imagino que este dilema ético que usted plantea para el mundo contemporáneo atraviesa también la visión del escritor. Quería leer una cosa que escribió el escritor ruso Gogol, que también fue atravesado por estas contradicciones. Él dijo: soy un escritor y el deber de un escritor no es solo el de promover una ocupación agradable a la mente y los sentidos. El que no deposita algo útil en el alma de los demás, ni deja en ella alguna enseñanza, será severamente castigado. Él estaba atravesado por múltiples contradicciones, sabemos que murió lleno de tormentos y de contradicciones interiores. ¿Qué piensa usted de esa afirmación de Gogol y cuál es el papel del escritor hoy? Porque se habló en un tiempo del escritor comprometido, la figura del escritor comprometido con la causa. Esa idea, fuerza del escritor comprometido se desprestigió, se diluyó, se perdió. O se perdió fe en esa idea. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gogol. Kafka lo ha dicho quizá de una manera más gráficamente fuerte. Ha dicho, digamos, yo no estoy citando tal cual, pero la idea es esta. Si la literatura no es un puñetazo del autor al lector, no vale la pena. Bueno, não vamos agora para pensar agora que os autores são uma espécie de sádicos torturadores que estão aí para machacar aos leitores. E a par disso, a par de uma literatura que tem preocupações, não quero dizer mais sérias, pero que tem este tipo de preocupações, claro que sempre existirá uma literatura de diversão, de divertimento, em que uno se complace para pasar un buen rato.
Lo que pasa es esto, es que cuando se habló de escritores comprometidos, se puede decir que había una coincidencia entre una sociedad que estaba comprometida y el escritor que se comprometía. Pero ahora vivimos en sociedades que no se comprometen. Y si las sociedades no se comprometen, ¿cómo es que se puede esperar esa figura de escritor comprometido? La sociedad genera, por su misma existencia y por su misma fuerza y por sus mismos problemas, essa capacidade de comprometer-se. Pero não vamos imaginar agora que de uma sociedade que não se compromete, como é a nuestra, em geral, sale uma espécie de missionários, escritores, poetas, novelistas, dramaturgos, que não se sabe porquê. Não se sabe porquê, aunque é certo que muitas vezes hemos ido contrariando uma tendência da história da sociedade, pero es que lo que está en este momento en causa ya no es lo que pasa en Lisboa, capital de Portugal, o en Santiago, capital de Chile, y que en el fondo no tenía prácticamente mucha repercusión en el resto del país. La clase intelectual, artística, con sus problemas, con sus cosillas y a veces bastante insignificantes. No, el problema ahora ya no está ahí. El problema ahora es que el dominio sobre el mundo está muy claro, muy definido y nos lleva en una dirección toda ella contraria al compromiso, a la intervención de la ciudadanía en su país, en su barrio, en su pueblo, en su calle. Todo va al revés. Es muy difícil. Estaba pensando en una de sus novelas, la historia del cerco de Lisboa. Es un pequeño gesto que aparece primero un poco gratuito, absurdo, pero ese gesto, que sería bueno que usted lo contara, quizás para los que lo no han leído, es una bellísima novela. Ese gesto, de alguna manera, cambia la historia, o por lo menos una historia escrita, una visión de la historia, y también en ese libro se produce una esperanza al final. Hay otro cerco que cae, y no solamente el cerco histórico. Vamos a ver, la historia del cerco de Lisboa es la historia de un corrector de prensa que está revisando un libro de un historiador que se llama Historia del cerco de Lisboa. Y un poco harto de las explicaciones pseudo-históricas de lo que se llama la interpretación del historiador sobre los textos y todo eso, y porque le parece a él que las cosas no tienen que ser así tan claramente explícitas desde siempre como si existiera una verdad histórica, entonces él, en un momento determinado, donde, como es un hecho histórico, que los cruzados, una armada de cruzados que bajaba en dirección a la Tierra Santa, se quedó ahí en Lisboa para ayudar a lo que después sería nuestro primer rey a conquistar la ciudad a los moros. Y llevado por esa especie de protesta contra lo que llamamos la verdad histórica, donde estaba escrito, los cruzados ayudaron los portugueses a conquistar Lisboa, él introdució un no. Los cruzados no ayudaron los portugueses a conquistar Lisboa. Este no revoluciona, pone la historia toda de patas arriba, pero lo más importante de todo es que sobre todo lo cambia a él, el coraje, la osadía, la valentía de decir no, incluso a algo que parece una verdad histórica, incluso a lo que es una verdad histórica. El no, yo creo que es la palabra más indispensable hoy. Yo recuerdo siempre que en la ópera de Mozart, Don Giovanni, cuando el comendador, la estatua del comendador aparece al final exigiendo a Don Giovanni que se arrepienta, y él dice que no se arrepiente, que no tiene sentido que se arrepiente, y en el Evangelio según Jesucristo se repite esto, con el buen ladrón y el mal ladrón, y el mal ladrón que tiene toda la razón del mundo, de que yo me voy a arrepentir hoy. Un minuto o un segundo de arrepentimiento borrará y eliminará todo lo que yo he hecho de malo en mi vida. No, entonces asumo mi propia condena, como Don Giovanni en la ópera, asumo mi propia condena porque me la merecí. Y no caer en esa falsedad ignóbil que es me arrepiento.
Ahora, esa visión que usted tiene del cristianismo, ¿no puede tender de repente a la simplificación o a la caricatura? Es decir, hay un cristianismo, hay muchos cristianismos. Cuando usted habla del cristianismo, la visión de Cristo, ¿no hay una cierta caricatura en ese sentido? Mira, todo es susceptible de ser caricaturado, ¿no? O sea, caricaturizado, ¿eso? O caricaturizado, sí. Sí, bueno. Todo es susceptible de ser Caricaturizar. caricaturizado. Es muy difícil Bueno, es la muy palabra. complicado. Sí. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a ver. Imaginemos que Jesús no es hijo de Dios. Vamos a imaginar, no hay ningún problema, se puede imaginar. Toda la civilización que viene después y que es consecuencia de creer que sí, que es hijo de Dios, está sobre el vacío. Vamos a imaginar levemos un poco más allá. Imaginemos que sí, que Jesús es hijo de Dios. Pero imaginemos que no resucitó. Sabemos que el cristianismo, la piedra angular del cristianismo es la resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo se derrumba. Lo dice el mismo Pablo. Lo ha dicho. Claro. Si es así, queda un campo muy amplio para la discusión, para la crítica, para el examen y para la caricatura. Porque si algo en el mundo no puede ser caricaturizado... Bien. Un aplauso, bien. Si algo en el mundo no puede ser caricaturizado, ojo, porque toda la verdad instalada, la verdad que está allí, toda la verdad instalada es sospechosa, por el hecho mismo de que, por ser instalada, por estar allí, por no admitir ni crítica, ni examen, ni nada de eso, se vuelve sospechosa y hay que sospechar de ella. Ahora, lo que habría que distinguir quizás también es entre un cristianismo oficial institucional o iglesias o poder temporal a ideas originales. Lo mismo ocurre con el... Sí, pero vale la pena. Sí, estoy de acuerdo, pero también ocurre con el comunismo, por ejemplo, cuando hace una caricatura del comunismo. Sí, claro, pero vale la pena. Lo que cuenta son los resultados. Claro, cuando nosotros nacemos, pues nacemos estupendamente, todos nos quieren muchísimo, somos encantadores y todo eso. El niño que llegó, la niña, que bonito, que guapo es, todo eso. Pero vamos a esperar que lleguen los 20 años, los 30, los 40, para sabermos quién es verdaderamente ese niño. Ahora, el problema es que el hombre es siempre así, tal como usted lo ha definido, o sea, no hay ninguna esperanza entonces de que ningún proyecto humano escape a eso, porque la experiencia humana muestra que prácticamente todas las ideologías y todos los sistemas han llevado hasta las más nobles ideas a la destrucción y al dolor. Pero quizá porque no nos hemos puesto todos, o una mayoría, a trabajar en esa dirección. Hay una esperanza, un claro esperanza, creo verlo yo, en este libro, usted me lo puede corregir, Historia del cerco de Lisboa. A propósito del cerco como metáfora, el personaje dice, parece como si estuviéramos en guerra. Claro que estamos en guerra y es guerra de sitio. Cada uno de nosotros cerca al otro y es cercado por él. Queremos echar abajo los muros del otro y continuar con los nuestros. El amor será que no haya más barrera. El amor es el fin del cerco. El amor es el fin del cerco en una relación personal. Pero en lo que tiene que ver con la colectividad, yo creo que el amor no sirve. Sirve, y yo lo he dicho antes, o serviría, o pienso que podría servir, el respeto. Y en el fondo no hay una diferencia. Yo creo que en el amor auténtico hay respeto, porque se respeta. Es cierto que el amor devora. Digamos, el amor quiere engullir al otro, incorporar al otro. Pero eso no es incompatible con la necesidad y con la exigencia propia de cada uno y también del otro, del respeto mutuo. Por lo tanto, yo creo que sí, hay una esperanza, pero yo creo que esa esperanza va en dirección al respeto humano. En este otro libro, que me gustó mucho, Todos los nombres,
hay una historia muy interesante, algo kafkiana, podría estar cercana, kafkiano-samaraviana. Antes de Kafka ya había libros bastante kafkianos. Sí, antes. La historia misma era kafkiana. Antes de Kafka. Bueno, en este libro también surge un personaje como el del Cerco de Lisboa, un personaje anónimo, entre comillas gris, un funcionario que en un momento determinado, en el corazón de una estructura burocrática, él trabaja en un lugar donde se expenden los certificados de nacimiento y de muerte de todos los habitantes. Él colecciona vidas de famosos y cae en sus manos por casualidad un certificado de matrimonio y de divorcio de una mujer de 30 años anónima. Y algo ocurre en él que lo lleva a una aventura loquísima a tratar de encontrar a esta mujer. Me da la impresión que en esa historia hay una esperanza, ¿no? Una esperanza que lleva a una locura, pero esa locura, esa aventura de ese hombre gris es detrás de algo más. Es una forma de romper y rebelarse contra el cerco de la estructura, entre comillas, kafkiana que lo rodea. A partir de un acto completamente loco, digamos, delirante. El acto no es tan loco ni tan delirante. Lo que pasa es que él ha hecho la pregunta esencial. Cuando él mira el verbete, la ficha donde está el nombre de esa mujer y el nombre de los padres, todo lo que ocurre por ahí, él la pregunta la hace y es esta sencillamente: ¿quién es esta mujer? Parece que lo tiene todo. El nombre, fecha de nacimiento, padres, todo, que se casó, que se divorció o algo así. ¿Quién es esta mujer? A partir del momento en que nos preguntamos a nosotros mismos quién es él, quién es ella, y no nos quedamos con lo que parece, con el nombre, recuerde que la epígrafe desse livro, que está sacada de un libro que no existe, yo en eso soy un poquito borgiano, el llamado libro de las evidencias. Usted hará por favor. ¿Conoces el nombre que te dieron? No conoces el nombre que tienes. Ahí está todo. Ahí está todo. El nombre que nos dieron y que pasa por ser la persona que somos. Y a mí me dieron este nombre y yo lo tengo. Y si me pregunta, ¿usted quién es? Yo soy José Saramago. No estoy diciendo nada y esto lo sabemos todo. Hasta que un día alguien se puede preguntar quién es él. Y ese alguien es, por ejemplo, una mujer que me quiere o que quiere quererme. Y ese hombre, cuando él se pregunta quién es esta mujer, es el primer paso en dirección al amor. En ese caso concreto. Claro que no voy a enamorarme ahora de todas las mujeres que se encuentren por ahí si me pasa por la cabeza preguntar quién es ella. Claro que no es así. Pero hay una cosa que, aunque no sea amor, hay una cosa que podemos llamar acercamiento, acercarse al otro. Y en ese momento, cuando empieza esa búsqueda de esa mujer, él todavía no sabe. Él está satisfazendo algo que es essa necessidade, después de vivir en todo eso, se da cuenta que el individuo existe. En la conservaduría del registro civil está la masa y él se da cuenta que el individuo existe y lo busca. No lo encuentra. Lo hermoso es que él estaba, digamos, su atracción, lo que le daba sentido a su vida era la vida de los personajes famosos, los que aparecían en las revistas del corazón. Claro. Y de pronto se obsesiona por perseguir a este ser anónimo, hasta pasando los peligros más grandes, perder el trabajo, caer, enfermarse, simplemente por encontrar... Enfermarse, locuras totales, se vuelve tonto de remate, lo que por otra parte ocurre sempre quando nos enamoramos. E ao final, e o livro está aí, ele não la encontrará porque ela ha muerto. Él la busca en el cementerio, donde tampoco la encuentra porque hay un pastor. Los pastores y los perros, digamos, aparecen siempre muchos en mis libros, que cambia los números que tienen las sepulturas y por lo tanto nadie sabe dónde está quién.
Y cuando alguien pregunta, pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? Eso es una falta de respeto a los muertos. ¿Cómo? Ven ahí la madre o el padre o el marido o la mujer a llorar por su pariente y está en la sepultura de otra persona. Y el pastor contesta, ¿y usted ya imaginó algo de más admirável que estar llorando por alguien a quien no se conoció? Pues claro. Ahí está. Y esa mujer que ha muerto, por lo tanto él no la encontrará, no sabe siquiera dónde está, no puede poner una rosa, no puede poner allí una flor, por un amor que no llegó a concretarse. El final, cuando lo que él hace es entrar en la profundidad de los archivos para buscar la prueba de la muerte de ella y para destruir esa prueba, porque si la destruye, de alguna forma ella seguirá viviendo. ¿Hay algo de José Saramago en ese personaje? ¿En qué sentido? En que me da la impresión que en varios de sus libros, vamos a hablar también del Año de la Muerte de Ricardo Reis, estos personajes anónimos, olvidados por la superestructura, son los que despiertan su mayor ternura, ¿no? Son los personajes que a usted le interesan, son los que a veces emergen incluso con mayor humanidad, incluso que la del poeta Ricardo Reis. Estoy pensando en el Año de la Muerte de Ricardo Reis, esa relación que tiene con la camarera, esa mujer anónima, que termina siendo prácticamente un objeto sexual muchas veces de Ricardo Reis, y que él ignora a pesar de todo su conocimiento poético, sin embargo es incapaz de ver a ese que está al lado. ¿Estaría de alguna manera Saramago en ese personaje? Bueno, a lo mejor si yo no estuviera allí, los habría hecho de una forma distinta, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero no hay nada de autobiográfico, no he vivido nunca nada de lo que estoy describiendo. Lo que pasa es que hay ahí un ser que puede ser un hombre, pero puede ser una mujer, y normalmente las mujeres en mis libros, en mis novelas, son seres más consistentes, más fuertes que el hombre. O que hay ahí en el fondo, esses personajes míos son ideas de futuro, de una humanidad donde la gente fuera más o menos como ellos, ¿no? De alguna forma yo me estoy poniendo en la piel de un demiurgo, creando una humanidad nueva, lo que es una tontería, claro está. Pero cuando a veces se me acusa de pesimista, y es cierto, yo podré contestar que los personajes que yo tengo ahí son personajes positivos, todos ellos. Bueno, los dos tienen un gesto importante. Todos. Hay un gesto que rompe un sistema anterior. Sí, en el fondo es siempre el no, decir no a lo que está. Y yo creo que hay 2 o 3 palabras que son necesarias e indispensables hoy. Una es el no. Otro es por qué. La otra es para qué. Y la otra es final, para quién. No, por qué, para qué y para quién. Si la gente, que todos que somos nosotros, si los ciudadanos, no lo plantean como una especie de... No es un decálogo porque son 4. No é porque são 4, pero podemos llamarlo decálogo se quisermos. É um decálogo de 4. Un decálogo de 4. Um decálogo de 4. Estes 4. E se esto lo miramos como uma espécie de regra de vida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, pues a sociedade que não se compromete passaria a comprometer-se. Son las preguntas de una nueva filosofía. Quizás la filosofía occidental ha olvidado fundamentalmente para quién. Pues ha estado siempre buscando el qué o el por qué. El qué y el por qué. A mí me da igual a veces esas 3 preguntas. De onde venimos, quiénes somos, de onde venimos, para onde vamos. Mira, el quiénes somos, si lo llegaremos a saber algún día, no vale a pena que nos preocupemos ahora. De onde venimos? Bueno, tenemos unas ideas que no son coincidentes, pero da igual. Como de toda forma, lo que pasó cuando pasó, pasó. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y claro que en esas 3 preguntas había ahí una especie de finalismo, pero yo no estoy pensando en finalismo. ¿A dónde vamos mañana? Y pasado mañana, y pasado pasado.
aonde vamos, aonde nos levam e quem nos leva. Esse é mi. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Nunca olvidar el para quién. ¿Y para quién? Usted habló ahí de Demiurgo, Demiurgo de un mundo nuevo, aunque yo sé que usted está en una pelea permanente con Dios, o con la palabra Dios, ¿no? El concepto. El concepto de Dios. El concepto. Cuando yo he leído como lector, cuando he leído sus novelas, he tenido la sensación, bueno, de un tipo de narrador o de contador que lo va envolviendo a uno en una suerte de melodía, de palabra, muy gozosa y muy contradictoria y nada fácil a veces, porque a veces rompe la sintaxis, aparecen los guiones de los diálogos, se vuelve atrás, se retrocede, se avanza. Esto tiene que ver con una especie de retorno de la novela, que es hoy un género de lo escrito, a un mundo más oral, a lo que era antiguamente, lo que era el antiguo narrador oral, que hablaba a un auditorio, o alguien que le está hablando a uno cerca. Esa es la sensación que tuve yo. Sí, y es una sensación justa porque yo mismo, a la hora de empezar una novela, si yo no estoy oyendo dentro de mi cabeza la voz que está diciendo lo que yo estoy escribiendo, la novela no avanza. Mientras yo no la tenga muy clara, no me suene nítidamente, entonces todo ese discurso que, como usted ha dicho, se interrumpe, vuelve atrás, en el fondo es la técnica, si hay para eso, se puede llamar técnica, del narrador oral, que no cuenta una misma historia, y una misma historia no la cuenta dos veces igual, siempre está añadiendo, quitando, cambiando, y en el fondo es lo que yo intento, y creo que más o menos lo he logrado, es hacer de la narrativa una especie de flujo que transporta todo, que todo va llevando. Claro que eso yo lo entiendo, que el lector que no esté acostumbrado a veces se pierde, porque el discurso indirecto se mezcla al discurso directo y el lector acostumbrado a otro tipo de narración puede perderse. Pero eso tiene una solución. El lector no tiene nada más que hacer que leer 2 páginas o 3 en voz alta. A partir del momento en que lo hace, el pacto con el autor está clarísimo. Y el lector sabe, porque en el fondo, leerme a mí es como seguir por una carretera en coche, donde se han quitado todas las señales, todo eso. La carretera está limpia de toda esa parafernalia de cruces y flechas y todo eso, ¿no? Y el conductor tiene que llevar el coche con muchísimo cuidado, con mucho más cuidado, porque no tiene vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, cruz, no tiene nada de eso. De alguna forma, eso es lo que yo quiero. La puntuación, y además, ¿para qué sirve la puntuación? ¿Para qué sirve la puntuación? Vamos a poner así. ¿Cuántas formas tengo yo de escribir ahí una palabra tan sencilla como la palabra no, de que hablábamos antes? No, punto final, no, punto de exclamación, punto de interrogación, puntillos, nada más. No tiene nada más, 4. Hacedme el favor de decir cuántas maneras hay de decir la palabra no. Los enamorados saben eso, lo conocen. Ella, por ejemplo, ella. Yo no sé si ahora son ellos que dicen no. Sí, yo creo que se ha dado vuelta. Yo creo que se ha dado un poco la vuelta. Pero a veces el no está diciendo sí. Él no está diciendo, bueno, ¿y por qué no te mueves? ¿Y por qué no atacas? ¿Y por qué no asaltas? Yo te estoy diciendo no porque tengo que decir no, pero no entiendes que esto significa sí. ¿Cómo lo pongo yo ahí? No hay forma. En el fondo, lo que usted ha hecho... Es que el lector sabe muchísimo más de lo que el autor se cree. Muchísimo más. Tiene su propia experiencia, él participa, él está dentro. Digamos, la historia ya es suya. Esta recuperación del oral, los poetas se da mucho esto, ¿no? Uno podría decir que, por ejemplo, algunos poetas en Chile, Gabriela Mistral, recuperan una oralidad que viene del norte, Neruda escuchó unas voces, Nicanor Parra escucha otras voces. A ver, su oralidad, ¿de dónde se nutre? ¿Cuáles son las voces que usted escuchó cuando niño? ¿O qué oralidad lo nutrió usted? Mira,
el niño y la experiencia de niño y las historias que me han contado, y era un tiempo en que los abuelos y los padres y los tíos siempre estaban contando historias a los niños, ahora eso ya no se usa, no tiene mucho o tiene poquísimo que ver y quizá nada, hasta donde se puede decir nada, con mi forma de narrar. Eso nació en una novela que se llama Levantado del Suelo. Levantado del Suelo é a história de 3 generações de uma família de campesinos sem terra em Alentejo, no sul de Portugal. E eu he estado ali durante semanas e meses porque queria escrever um livro sobre, digamos, sobre todo isso. Por lo tanto, hablando com a gente, vivendo com eles, dormindo com eles, comendo com eles, eu estava aí. E quando tinha uma história, pues volví a casa, a Lisboa, para poner-me a trabalhar. Pero me encontrei com um problema que era não saber como escrever tudo isso. Claro que, por el tema, mais ou menos podia dizer que isso é um livro neorrealista, por lo tanto, digamos, o molde já o tinha de uma certa forma, mas não queria, eu não queria isso. E chegou um momento em que já sem saber, assim, porque não lograva encontrar por onde seguir, comecei a escrever a novela como qualquer outra novela, era assim, o guião, pontuação e tudo isso. Mas não me estava gostando nada e lo estava tendo contra mim mesmo. Hasta que estava na página 23, 24, sem pensarlo, sem dar-me conta. Esse sem dar-me conta ocorre muito mais do que parece, e depois disso eu añadirei algo sobre isso, que aquele autor não se dá conta. Sem dar-me conta, começo a escrever como estou escrevendo agora. E a novela la llevé toda ao final. O que eu quero dizer com isto é que provavelmente, e esta é a raiz, provavelmente se em lugar de estar onde eu he estado, hablando con campesinos, viviendo con ellos y todo eso, en un lugar donde la cultura se transmitió y de alguna forma sigue transmitiendo por la voz, por la oralidad, por el cuento, por la comunicación oral. Si se tratara de un tema de Lisboa, por ejemplo, yo estoy seguro que esto no ocurriría. Que ha sido la experiencia misma de ese diálogo que duró semanas y meses con toda esa gente, que a la hora de ponerlo, que en el fondo que era lo que yo estaba tratando de hacer, contar a história deles, o que me haviam contado a mim, e, por lo tanto, eu só podia contá-la, me di conta depois, só podia contá-la se aceptara o código deles. Se me permite, porque eu queria añadir sobre isso do que a vezes o autor não sabe o que está fazendo. Em Memorial del Convento, que é uma história, tem uma história de amor que a mim me parece que está bem, está bem. Quando eu me estava acercando já ao final, às últimas páginas da novela, eu me di conta de que havia escrito uma novela de amor, que é uma novela que leva muito mais que isso, pero que também é uma novela que narra uma história de amor e de um grande amor entre Baltasar e Limunda. E eu me di conta de que havia escrito uma novela de amor sem uma sola palavra de amor. Não há. E o leitor, se dá conta disso, poderá pensar, bueno, ele ha querido fazer isto, não, pois não, o autor do Memorial do Convento não ha querido hacerlo, lo ha hecho sin darse cuenta y solo se ha dado cuenta al final de la novela, pero tampoco fue a poner una palabrita de amor más atrás, ¿no? que no valía la pena, porque las palabras de amor no estaban, pero el amor sí estaba, y eso ya era bastante. Ensayo sobre la ceguera es también una parábola. Usted escogió la ceguera, pero escuchándolo hablar de esto del oír, no solamente ciegos, sino que sordos. ¿Cómo nació esta novela? ¿De dónde surge esta imagen? Esa novela nació en circunstancias nada propicias al nacimiento de una novela. Y ya le diré cómo. Yo estaba en un restaurante. Estaba solo, había encargado, y estaba esperando que a comida. E estava pensando assim, vagamente, como pensamos quando não pensamos. E de súbito
nace dentro de la cabeza esta pregunta. ¿Y si fuéramos todos ciegos? Eu não estava pensando em los dias anteriores, nem los minutos anteriores ou horas, em cegueira, em este e naquele. Pero de algum lugar me ligou esta pergunta. E se fuéramos todos ciegos? E a esta pergunta eu mesmo contestei imediatamente. Pero nosotros estamos todos ciegos. El núcleo, el hueso del fruto, el embrión de la novela es esto. Y luego, ¿cómo es que se desarrolla después? Pues si nosotros estamos todos ciegos, entonces hay que imaginar una situación, un país, el mundo, una ciudad, un pueblo, donde todo el mundo, en pocas horas ou em poucos dias, se vuelve ciego. Por outra parte, quando decimos gobernar nuestra razón, bueno, había que preguntar, ¿y qué parte de nosotros es que gobernaría la razón? Si no tenemos más que eso, razón, la razón. Ahora, Platón, en su libro La República, colocó la razón como el centro de la historia del hombre y la construcción del destino, y alejó a los poetas de la República porque eran irracionales. Pero los poetas no son irracionales, quiero decir, digamos, a mí lo que me parece es que Platón, con todo el respeto, claro, tenía una visión... Dele duro nomás. Digamos, tenía una visión demasiado mecánica de la razón, ¿no? Porque al final, si la razón puede ser irracional, y puede serlo, ¿por qué es que la irracionalidad de los poetas no puede ser un contributo extraordinario para la razón? Y por otra parte, basta leerlos, ¿no? Basta leerlos. Los monstruos de la razón. Já Goya, que además de pintor, como yo a veces digo, era filósofo, yo decía, el sueño de la razón engendra monstruos. Y eso debería ser también una frase. Montaigne, y Neruda también, en La Isla Negra, tiene unas frases escritas, digamos, en el techo, y digamos, y Montaigne tenía, digamos, sentencias clásicas y todo eso. Pues no sería mal que nosotros pasáramos a decorar nuestras casas con algunas cosas, como por ejemplo este: el sueño de la razón engendra monstruos. O la frase de Hölderlin: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. No lo sé. Es difícil, ¿eh? No, digamos, no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Es un dios cuando sueña? No, pero por favor. A lo mejor sí, porque hay quien defiende que nosotros somos el sueño de un dios. Hay quien defiende eso. Hay un cuento de Borges sobre eso. Sí. Por último, en este libro, El año de la muerte de Ricardo Reis, lo dejé para el final, aparece la figura, la sombra, el fantasma del poeta Fernando Pessoa. ¿Cuál es su relación con Fernando Pessoa? ¿Qué es lo que le interesa a usted de ese poeta portugués? Bueno, la respuesta es fácil y al mismo tiempo es difícil. Lo que, por otra parte, ocurre siempre con las respuestas fáciles. Bueno, en primer lugar, como todo el mundo lo sabe, es uno de los tres o cuatro pocas grandes figuras literarias del siglo XX. Es la gran figura literaria del siglo XX portugués y de lengua portuguesa. Claro, eso no hay ninguna duda. Es un poeta inagotable. Se puede leer, seguir leyendo y volver siempre, y casi no tener otro alimento literario sino eso, porque da para todo. Dá para todo. Incluso para algumas coisas que não têm muito sentido, pero bueno, isso é outra coisa. Ele ha publicado um artículo um dia em uma revista de contabilidade em que no fundo o que ele dizia era que a esclavitud não é assim tão mala. Dizia ele. Pero não vamos a condená-lo por isso. Homero também, segundo parece, dormitava, e ele, nesse momento ele estava dormindo totalmente para haver escrito isso. Bueno, como é que eu
como es que podré decirlo? Yo tengo una relación con la obra de Fernando Pessoa, que es muy antigua, claro. Ricardo Reis, yo lo leí cuando tenía 19, 20 años, algo así. Esa pregunta quería hacerle, ¿por qué escogió, por ejemplo, a Ricardo Reis y no, por ejemplo, a Álvaro Campos o a Cairo? Pues ¿Cuál bueno, es eso tiene una explicación y que en el fondo quizá muestre que mi trabajo, ya no diré tanto en mi persona, pero en mi trabajo literario hay una coherencia, una especie de fil rouge que viene desde muy lejos. Cuando yo leí por primera vez algunas poesías de Ricardo Reis, yo tenía, como ya he dicho, 19, 20 años, y creí, porque no sabía, creí que existía realmente en Portugal un poeta que se llamaba Ricardo Reis. Y la verdad es que me deslumbró todo eso. Pero, al mismo tiempo, había algo allí que no me gustaba, y me quedé desde esse momento com um verso dele, quando ele diz: sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo, que me quedou como algo, como uma espécie de puñalada que eu não podia suportar, que alguém dissera que a sabedoria consiste em contentar-se uno com o espetáculo do mundo. Pero esto, claro, podía no llevar, digamos, a nada, porque, por outra parte, eu, durante um tempo, alguns poemas de Ricardo Reis, eu os levava dentro da cabeça e os dizia: para ser grande, sei inteiro, põe enquanto és, no mínimo que fazes, tu que, por outra parte, és uma contradição total, porque Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa de inteiro não tinha nada. Põe enquanto és, em no mínimo que haces. Pero como é que poderia ser? Pues se ele era Pessoa, se era Álvaro de Campos, se era todo isso, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, todo isso. Sem olvidar a Bernardo Soares, el autor del libro del Desasosiego, que é quizá a obra maestra de toda a literatura portuguesa, em prosa, neste siglo que está acabando. Então, essa ideia dessa sabedoria da abolia, da indiferencia, isso, aunque eu era muito jovem, me indignou. E levei todos estes anos, hasta o dia em que comecei a escrever isso. Não estou dizendo que eu pensava e um dia tenho que ajustar contas digamos, com este... Vengar-me deste senhor. Não. Pero a verdade é que muitos anos depois eu me pongo a escrever isso para dizer a Ricardo Reis: Fernando Pessoa ha muerto en el 35, noviembre del 35. Según la biografía que Pessoa había escrito de Ricardo Reis estaba en Brasil. Y yo lo hago volver a Portugal. Entonces, en el 36 es el año de la muerte de Ricardo Reis. Y si recordamos lo que pasó en el 36, Frente Popular en Francia, Guerra Civil de España, invasión de la Renania por las tropas nazis, todo eso es, como yo he dicho alguna vez, el huevo de la serpiente que eclodirá 3 años después. Y esta sería la figura un poco del intelectual que está en el tiempo, pero que no es capaz de ver su propio tiempo. Que no es capaz de ver su está propio ciego. tiempo. Entonces es como si yo le estuviera diciendo: usted se cree que la sabiduría es contentarse uno con el espectáculo del mundo. Pues aquí lo tiene, el espectáculo del mundo. Y nosotros tenemos un mundo que nos ofrece un espectáculo. Y lo que había que decirnos, no ya al poeta Ricardo Reis, no ya a los intelectuales, a los escritores, a los artistas, pero a todo el mundo, diciendo a todo el mundo: este es el espectáculo del mundo. Ya no aspiramos a ninguna sabiduría, ya lo sé, pero aspiramos a un contentamiento. Estar contento es aceptar el espectáculo del mundo, es que se puede glosar, ¿no? Se puede hacer glosas infinitas de esto. Bueno, José, yo le agradezco muchísimo la paciencia y la pasión y la dedicación a responder las entrevistas. Siempre ha tenido usted esa delicadeza de responder y entrar en las entrevistas. Estoy muy agradecido por su tiempo y le damos una bienvenida muy cariñosa a Chile. Muchas gracias por haber estado aquí en La Belleza de Pensar. Muchas gracias.